Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Cuando uno escucha que el mismísimo principal empleado público le gusta hablar de números y que habla de la economía porque se supone que sabe y da la sensación que mucho no sabe, y cuando se repiten los analistas de números, lo que a continuación vamos a decirle a nosotros nos molesta porque no son números, son seres humanos y son circunstancias tan puntuales que ya que le gusta tanto los números, los vamos a recordar en cifras. Pero repito, no es que nos guste, lo hacemos para que todos tomen conciencia de lo que vamos a contar. Después del golpe contra el último gobierno peronista, aparecieron en el país 814 centros clandestinos de detención. A los desaparecidos hay que sumarle unos 500 bebés que se robaron. Algunos todavía buscan su identidad o no saben ni siquiera que sus padres biológicos están desaparecidos. 500.000 argentinos se exiliaron aproximadamente en el tiempo de la dictadura. De esos 500.000 que se exiliaron, se fueron también varios escritores que habían realizado diversos libros. Se prohibieron en el país durante el golpe liberal 600 libros. Hubo 200 canciones censuradas. Se cayeron las persianas de más de 20.000 fábricas que cerraron. Se multiplicó la pobreza en la Argentina por 8 y la deuda externa por 6. Estamos hablando tristemente de números, pero le estamos hablando al principal empleado público que se la da de economista. 217.000% fue la inflación de Martínez de Oz y compañía. ¿Por qué decimos esto y por qué damos números? Porque parece que no se termina de entender la atrocidad del golpe de Estado que volteó al último gobierno peronista. Cuando los derechos de los trabajadores estaban a pleno como nunca, donde el 50% pertenecía al salario de lo que se producía en una empresa. Y no estaban conformes algunos y exigían más. Y la verdad es que entre los propios y los golpistas de siempre, se fue creando un clima irrespirable. Miren, parte de los guerrilleros o subversivos, como se los llamaba en aquella época, detenidos en las cárceles, festejaron el golpe, porque decían que venía el ejército liberador. La inmadurez de algunos, la traición de varios, el no me importa de otros, hicieron que tengamos que dar esos números que usted escuchó fríamente, como si fuese poca importancia, que en el medio de todo eso están los seres humanos. El desastre que se hizo fue mayúsculo, pero no fueron solo los militares que hicieron el golpe, no. Fue un golpe cívico-militar. Hubo más de 200 afiliados radicales que ocuparon cargos en distintos lugares de las provincias, desde intendente hasta algún gobernador. Pero también hubo los que cantaban la marchita, algunos, que se regeneraron, entre comillas, y se hicieron liberales. Y entonces, cuando uno hace un pase de revista y de recuerdo mental, y cuando la memoria no puede borrar de su rincón del archivo lo que le tocó vivir
por edad, entonces uno empieza a darse cuenta que el despertar de la trascendencia, como decíamos ayer, más importante de lo que ocurrió el otro día, el 24, fue el trasvasamiento de una continuidad histórica para el nunca más. Estaban los abuelos, los hijos y los nietos. Muchos hijos ni siquiera recuerdan nada porque eran muy pequeños o no habían nacido, y los nietos no habían nacido ninguno. Sin embargo, ese trasvasamiento se provocó y se produjo. Y entonces, en esa memoria, que se escribe a través de la tradición y que sirve para la referencia histórica, ahora el gobierno del Cachivache anuncia la desclasificación de documentos de la Secretaría de Inteligencia. Miren, esto ya se hizo. Ya se desclasificaron documentos de esa época y también hay que ser honestos, no quedaron las huellas imprescindibles y necesarias. Por supuesto que muchas de esas cosas estaban en los servicios de inteligencia de Marina, de Aeronáutica y de Ejército, no solamente en la CIDE. De forma tal que la desclasificación de documentos que se puedan hacer ahora no tienen mucha importancia y hay que avisarle a Milei que no inventó la pólvora, que los chinos ya lo habían hecho antes que él. Y además, estamos frente a un tiempo y un momento donde habla de desclasificar como si hubiera algún secreto que esté reservado. Por empezar, los documentos que había en la Secretaría de Inteligencia ya se desclasificaron en su momento, que tampoco eran tantos, porque se habían generado pruebas. Pero nunca se hizo una investigación a fondo en el 601, el Servicio de Inteligencia del Ejército, o en el de Marina, en el SIN, o en la CIA, que es, con ese, el de Aeronáutica, Servicio de Inteligencia Aeronáutica. Y entonces cuando uno escucha que para hacer un poco de barullo periodístico aparece el Cachivache libertario diciendo se van a desclasificar documentos, como si estuviera dando la gran noticia de un partido que ya se jugó, ya terminó y se conoce el resultado, es absurdo, es insólito y es propio de este muchacho que parece que por edad que no vivió aquello, tampoco se lo contaron bien ni tampoco se preocupó por enterarse. La importancia no es lo que se pueda averiguar desclasificando algún documento ahora, que repito ya se hizo, sino la importancia es en tomar lo que nos pasó y hacer ese traslado biológico para que los nietos sepan de qué se trata cuando se habla de la masacre que nos tocó ser contemporáneos y vivirla. Pero todo esto pasó porque a los asesinos de 1955 que bombardearon la Plaza de Mayo, la mitad del pueblo lo recibió como libertarios, con las banderas argentinas, a los criminales y asesinos que mataron al pueblo indefenso. Y entonces, como nunca se ajustició a aquellos golpistas del 55, como nunca se hizo nada de eso, ellos siguieron con su danza de sangre y en el 56 fusilaron. Sí, fusilaron a civiles y militares que habían pretendido poner otra vez a la Argentina en la senda de la democracia. Y nosotros seguimos contando la historia. Y ellos cuando pueden matan. Matan con las teorías económicas, matan de verdad cuando tienen las armas, y entonces se trata de entender que estamos frente a una situación indefinida de las personalidades nuestras. Mientras no sepamos qué queremos y a dónde vamos, es muy difícil porque para poder hacer esa evaluación hay que saber de dónde venimos. Y se ha escondido la verdad de la historia. No se ha justiciado, ni siquiera se ha juzgado a ninguno de los criminales del bombardeo de la Plaza de Mayo. No se hizo absolutamente nada más allá que en época de Perón
se había dictado prisión para algunos y demás, y después fueron recibidos como libertarios. El pueblo con la bandera argentina en la plaza gritando libertad, 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 a los que habían masacrado al pueblo. ¿Suena eso? ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, este nieto putativo del fusilamiento, de los que hicieron la fusiladora de Manrique, este presidente de hoy es justamente la misma línea liberal. Se declaró el primer presidente liberal, se equivoca, tuvimos varios liberales. Lo que sí es cierto es que llegó por el voto y los otros llegaron por las botas. La diferencia es que el pueblo instaló a este cachivache, que el pueblo puso a este irresponsable que dijo públicamente que venía a destrozar el Estado y se votó al que venía a destrozar el Estado. Nos preguntamos qué nos pasa como pueblo. Nos preguntamos que más allá del hartazgo que podían tener, lo que le molesta a gran parte de la sociedad argentina es que todavía, a pesar de las bombas, de los fusilamientos y de los compañeros muertos y desaparecidos, no nos han vencido y entonces huelen peronchos por todos lados y se ponen furiosos. Mire, nos bombardearon, nos fusilaron, nos proscribieron y ellos saben que no nos han vencido. Y entonces esta pelea prolongada en los años, medio siglo ya, en el tiempo, en tantas cosas y en tantos que quedaron en el camino, está indicando y está marcando aquella frase que alguna vez determinara el general Perón cuando dijo: los pueblos cuando agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento. Pasó en el 2001 y corrían los políticos a esconderse en los bares. Y el presidente de entonces, Fernando de la Ruina, terminó lleno de muertos. La verdad es que frente a lo que se puede aproximar en la Argentina, nosotros tenemos que estar muy preparados para un turno de cambio. Pero tenemos que ser conscientes que quien se sienta hoy en el sillón de Rivadavia llegó por los votos y está haciendo todo lo imprescindible para transformar el voto democrático en un poder dictatorial. Prohíbe las expresiones en la calle, arremete contra los jubilados, no quiere saber nada de explicar por qué mandó el oro afuera de la Argentina. Es decir, todo lo que él hace, lo hace como si fuera un dictador. Se está dando el gusto de ser un proyecto de dictador, pero además de ser un timbero que llevó a la Argentina en el mundo al papelón histórico de tener un presidente que se prestó a una estafa a través de la criptomoneda. En esta Argentina donde no hay uno que se haya movido en el Parlamento para decir hay que llevarlo al juicio político y hay que mover a todos los diputados para que esto ocurra, donde alguno sí ensayó esto, pero allí quedó dando vuelta, y donde en la sociedad argentina el pueblo ha demostrado no olvidar y estar presente cuando se lo convoca, está faltando una conducción estratégica del movimiento que mayoritariamente no acepta al cachivache. La última encuesta que el propio gobierno mandó a hacer le da un 36% de aceptación. Claro que son encuestadores que trabajan para el gobierno, porque si las hacen en serio, creo que es una exageración que tengan tanto. Milei se está derritiendo y, como de costumbre, como hacen todos los liberales en la historia, va a pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional, aquel que en 1956 nos llevó de las narices Raúl Prebisch, que nos estaba esperando cuando Eugenio Blanco, el radical que era ministro económico de la fusiladora, nos hizo socios del fondo. Perón jamás aceptó estar en el Fondo Monetario Internacional. Néstor Kirchner pagó en ese momento los 10.000 millones que se debían
y salimos de la deuda del fondo. Pero después nos volvieron a meter con un personaje amarillo que volvió a endeudar a la Argentina y con este mismo ministro que hoy tiene el país que nos dejó colgado y pegado en 17.000 millones de dólares. La Argentina de hoy es una Argentina sin memoria. Si no, no se puede aceptar que los que nos metieron en una deuda eterna sean funcionarios de un gobierno. A Milei lo eligieron con los votos, es cierto, pero resulta que ahora no hay forma de sostener la caída que en todas las encuestas está arrojando el gobierno del Cachivache. Pero los que rodean a Milei son los que Milei llamaba la casta. Y allí está Franco, Patricia Bullrich, Scioli, no falta ninguno. Están todos en la foto. Por lo tanto, una vez más aparece la chantocracia de la mentira de quien el pueblo hizo presidente de la República.